todo lo encuentre, me deja saber con un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice así: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Padre bendito, ruego, Señor, que tu palabra nos hable, nos ministre, nos enseñe en esta hora. Limpia los aires de toda influencia del mal, para que podamos fluir, Señor, y predicar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos renueve, nos redarguya, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a meditar en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a transmitir este mensaje que me has dado para tu pueblo. Glorifícate, Padre, me pongo en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Voy a tratar de ser breve, ¿verdad?, para ir dando lugar al programa que tenemos. Pero sin duda alguna, el criar hijos es una tarea muy complicada, sumamente difícil a veces. No es que los padres, ¿verdad?, cuando nos convertimos en padres por primera ocasión, sabemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Cometemos una cantidad de errores, cometemos una cantidad de equivocaciones, pero que a la vez esas equivocaciones nos van formando y nos van dando la forma y nos van ayudando a ser mejores padres. Siempre he dicho de que formar hombres y mujeres de Dios es la tarea más difícil para un pastor, porque no todo el mundo quiere que le den forma. Muchas veces la gente quiere ser usada con la forma que tiene, pero Dios desea darles otra forma. En la familia, los padres somos los que guiamos a los hijos a lo que nosotros consideramos que está correcto, sobre todo cuando lo hacemos en el temor de Dios. Cuando les estamos enseñando o inculcando, recordándoles la palabra de Dios. Papi, por favor, siéntate, por favor. Tenemos que tener reverencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Siéntese, papi, por favor. Todo tiene su tiempo. Después pueden jugar, ¿ok? Por favor, papi, tengámosle respeto a Dios. Estamos predicando la palabra. Así que, miren, criar hijos es una tarea complicada, difícil a veces. Sobre todo cuando no tenemos la experiencia. Hay padres que tienen la dicha y la bendición de tener hijos muy tranquilos, que nunca le dan problemas, que son bien obedientes en todos. Pero hay otros padres que tienen problemas porque hay hijos que no quieren obedecer, que no quieren sujetarse, que no quieren entender lo que ellos le dicen que está bien o lo que está mal. Entonces ahí la lucha. Pero quiero hablarles hoy de una persona que es poca o quizás nunca mencionada en la Escritura, y es Eunice, la madre de Timoteo. Estamos hablando hoy, ¿verdad? Están celebrando hoy el Día de las Madres. Y aquí hay una madre ejemplar. Esta es una madre que tomó ciertos valores, abrazó la palabra de Dios, se metió en lo que a Dios le agradaba, abrazó todo lo que era de Dios en su vida. Muchas veces hablamos de Débora, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Débora se ponía a profetizar debajo de una palmera. Mujeres que fueron sobresalientes. De Ana, la que oró, ¿verdad?, por un niño, por un hijo, y Dios le concedió a Samuel. Hablamos, ¿verdad?, de la madre de Moisés. Hablamos de la madre de Moisés, la que lo crió, ¿verdad?, la hija de Faraón. Hablamos de varias madres en la Escritura. Hay muchas madres en la Biblia. Pero esta mujer tuvo que enfrentar una sociedad caída,
una corriente de pensamiento distinta a la que ella pensaba. Porque ella, la escritura dice que ella estaba casada con un griego. Y los griegos siempre andaban en busca de ¿qué? De sabiduría. Los judíos buscaban ¿qué? Señales, mas los griegos sabiduría. Es decir, a ellos les interesaba todo lo que fuera nuevo y relevante, conocer lo nuevo. Entonces, en ese hogar, en ese matrimonio, se levantó una mujer que no negoció sus valores, ni sus principios, ni sus creencias. Se levantó para mantenerse firme en lo que ella creía. Entonces, nótese que la Biblia nos está hablando de algo bien importante, que poco se menciona, pocos detalles nos da la Biblia, pero haciendo una investigación, Listra, la ciudad donde ella vivía, es una ciudad de la actual Turquía. Ahí ella crió, ¿verdad? Ahí ella crió a Timoteo, y ahí estaba su esposo con ella también, que era griego. Él por lógica tenía un pensamiento, una manera de vivir de acuerdo a los griegos. Los griegos eran muy dados a darle libertad a la carne, a los pensamientos, ¿verdad? Y no solamente eso, porque Listra fue conquistada por Roma también. Entonces había desde cierto punto dos corrientes que llegaban al mismo lugar, la romana y la griega. Y en ese ambiente ella, ¿verdad?, le toca ser madre y esposa de un hombre griego, madre de su hijo Timoteo y esposa de un hombre griego. Es decir, si usted se da cuenta y analiza, en el pasado los romanos llegaron a cometer tantas cosas. Usted mira, ¿verdad?, cómo el imperio romano se destruyó desde adentro hacia afuera, pero parte de lo que pasaba dentro de los muros romanos, de los conquistadores, de los emperadores. Los emperadores muchas veces, ¿verdad?, eran hombres que se acostaban con hombres. Tenían una línea de pensamiento bien liberta. Y todas esas líneas, como eran gente influyente, se iban por todos los lugares, las provincias, las ciudades que ellos habían conquistado. Y Listra era una de esas. Listra era una ciudad que fue influenciada por la cultura romana. Sin embargo, encontramos aquí a una mujer que dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice que él tiene una fe no fingida, le dice. Pero que primero, ¿verdad?, estuvo en su abuela y luego en su madre. Oiga bien, la cual habitó, dice, primero en tu abuela Loida. Hay fe que afecta a generaciones, ¿saben? Yo quiero que usted entienda lo que estamos leyendo. Porque aquí hay una mujer que ya no está, ¿verdad? Es posible que ya había muerto, la abuela Loida, pero influenció a su hija. Hizo un trabajo excelente. Como los padres de Daniel y los otros 3 jóvenes que lanzaron al horno de fuego, hicieron un trabajo impecable. Porque se encargaron de tal manera que estos jóvenes, fueran donde fueran, nunca dejaran el nombre de Jehová por el piso, sino que lo pusieran en alto. Cosa que hoy en día, ¿verdad?, a veces las madres no entienden. Muchas madres a veces dentro de las congregaciones no entienden que aquí lo que importa es sembrar el temor de Dios en los hijos, no tapar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando tapamos el pecado estamos cavando un pozo para luego caer nosotros mismos ahí. Porque el caso de Elí, dice la Biblia que ellos agarraban las mejores ofrendas que el pueblo le llevaba a Dios y ellos se las comían. Ellos tomaban la mejor parte del animal y se la comían ellos. Era algo abominación delante de Jehová, porque era lo que a Dios le tocaba y ellos se lo comían. Y luego dice que tenían relaciones con las mujeres en las puertas. Ellos tenían las cosas de Dios en poco, y el papá, siendo, ¿verdad?, un sacerdote, él no los estorbó. Y por eso Dios le levantó un profeta para que fuera y le anunciara que lo que estaban haciendo sus hijos les iba a costar la vida.
Él había decidido ponerle fin ya a ellos porque estaban haciendo y tomando las cosas de Dios como un juego. En el hogar no se puede negociar con las cosas de Dios, déjeme decirlo. Estamos hablando de los matrimonios saludables, ¿verdad? Y aquí vamos a dar un pequeño tip. En los hogares la palabra de Dios no es un juego. En los hogares la palabra de Dios debe ser primero. Si usted dice que es cristiano, y es cristiano. Usted no puede negociar con ella, con la esposa, o ella con él porque quiere quedar bien con él. No, la palabra de Dios no se negocia. Porque aquí tenemos una fe que alcanzó a su hija. La abuela Loida primero abrazó las cosas de Dios, la palabra de Dios, y estando en una ciudad donde no, ¿verdad?, había temor de Dios, había una corriente contraria, se mantenían íntegras. La integridad de esa abuela logra que su hija sea afectada para bien. ¿Se da cuenta que nosotros a veces tenemos en poco lo que nosotros hacemos? Déjeme decirle, madre, lo que usted siembre hoy en sus hijos, mañana lo verá recompensado. Lo que nosotros les decimos, los aconsejamos, y a veces no solamente es consejo, hay disciplina. ¿Saben por qué? Porque queremos el bien para ellos. Porque conocemos la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña y nos dicta. Entonces, si nosotros sabemos que la Biblia dice algo, no podemos ir en contra de lo que la Biblia dice. Por eso si su hijo está mal, está perdido, está extraviado, dígalo, está extraviado. ¿Acaso alguien se salva? ¿Dios lo toca porque usted diga que está bien? Esa no es fe. Porque la fe de la Biblia habla de que gente enferma dice, estoy enfermo, sáname, cúrame, dame la vista. La gente dice, yo creo por fe que estoy sano. Esa es una fe ciega, sin fundamento en la Biblia. Porque la gente que vino a Cristo, todas vinieron por un problema. Y los que Cristo va a buscar tenían un problema. 38 años tenía aquel hombre que cuando entraba el ángel agitaba las aguas, alguien más entraba y se sanaba. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero es que... Y empieza con una serie de excusas de la mentalidad humana. Uno más se me adelanta cuando ya se mueven, yo le escucho, pero ya ahí voy y no pasa nada porque me lo ganan antes. Pero le dijo el Señor, yo no te pregunté si te lo ganan, te pregunté si quieres ser sano. Porque la sanidad viene cuando nosotros confesamos que estamos enfermos. La Biblia dice que oren por los enfermos, no dice que declare que ya está sano, no dice eso, fíjense. Son cosas bien distintas. La gente dice, yo me declaro sano, hermano, y tengo cáncer, pero estoy sano por la gloria de Dios. No, usted tiene cáncer, sométase y clame a Dios para que la misericordia de Dios lo sane y que Dios use a los médicos. Porque la gente dice, a mí no me da esa enfermedad, y a veces tanta gente es ansiosa, a veces que dice, a mí eso no me toca. Y cuando usted los ve tirados en cama, dice, no, que no los tocaba, pues. Aquí no se trata de que seamos superhéroes, superhombres, supermujeres. No, somos seres humanos de carne y hueso que salgamos de un ayuno de 40 días, le puede pegar una gripe. Hermano, a mí no me pega la gripe. Dejémonos de cosas. Si usted es de las personas que nunca se lavan las manos, lo más seguro es que le da un problema estomacal. Antes de comer, lávese las manos, es por su bien. Hermano, yo por fe oro por los alimentos y la Biblia dice que queda santificado. Sí, pero usted haga su parte. Vea, tenemos una mujer anciana que abrazó la palabra de Dios. Pero aquí el detalle es que ella tocó a su hija. O sea, es decir, hizo un trabajo excelente. Lo más difícil en la vida es darnos a entender con la gente, ¿sabe? Porque mucha gente lo toma mal. Una corrección, una exhortación, la toma mal. El hijo cree que el papá no lo ama porque lo disciplina. La hija dice, mami no me ama porque me disciplina. No entiende que la disciplina es para que se corrija. Y que si lo está corrigiendo es para que no le vaya mal en la vida. Entonces aquí el detalle es que esta mujer afectó la vida de su hija. Es decir,
el día de mañana que nosotros ya no estemos en este mundo, las que son madres, ¿qué legado le va a dejar usted a sus hijos? Si los crié, hermano, y todo está bien, me desvelé con ellos, eso está bien, es parte de ser madre. Pero el legado espiritual, ¿qué legado le va a dejar? ¿Usted les apapachó el pecado? ¿Les apapacha el pecado? ¿O los corrige? Si usted le presta teléfono a su hijo, tableta, observe qué es lo que están haciendo ahí. Ay, lo doy para que se entretengan, sí, pero ¿qué están viendo? Tienen que dar cuenta. Mamá, no me gusta que me miren el teléfono. ¿Cuál es el problema? Si usted se lo paga, usted tiene todo el derecho. ¿Desde cuándo los niños le tienen que dar órdenes a los padres? A la mamá. En ningún momento. Papi, siéntate, por favor. Entonces, mire. Y Pablo agrega y le dice, habitó esa fe en Loida. Pero también dice, en Eunice tu madre. Es decir, que Eunice tenía la posibilidad toda, porque miren, esto es una realidad, entiéndanlo. La mamá le puede dar el mejor consejo, puede estar orando por él, también el hijo tiene que poner de su parte. Porque aquí cada quien, ¿verdad?, le echa, en cuestiones de salvación, cada quien le tiene que echar piedras a su morralito. La mamá puede ser la mujer más espiritual en la iglesia, la profetiza, la que más busca, la que está ayunando más tiempo, pero si el hijo no quiere nada, si no se arrepiente, y se pierde, y se muere, ¿para dónde va? Si no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, aquí el punto es que Eunice dijo, yo quiero la fe de mi madre. Yo quiero la fe que mi madre tiene. Y la abrazó a tal manera que no la soltó nunca. No negociaba ella con la palabra de Dios en una cultura donde las cosas eran contrarias. ¿No será lo mismo hoy en día? Que en Estados Unidos los principios, los valores se han ido por el piso, han dejado a un lado la palabra de Dios y hoy en día abrazamos las cosas que no son buenas. Hoy en día las familias abrazan cosas que no son agradables a Dios y creen que son buenas. Porque su propio criterio los analizan y dicen, no tiene nada de malo. Pero en realidad van en contra de la palabra de Dios. Pero esta mujer dijo, no me importa lo que aquí se mueva, no me importa ni la influencia de su marido, que es la persona más cercana. Generalmente cuando el hombre está más metido con Dios, él es el que tiene que, ¿verdad?, llevar la batuta y ahí poner la palabra de Dios para que su esposa se convierta genuinamente al Señor. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Cuando ella está más metida con Dios, ella tiene que tomar las riendas espiritualmente hablando, no de tomar las riendas del hogar. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ella lo lleve en oración, lo pelee en oración, le muestre lo que es el evangelio. Porque el ser cabeza es del hombre, no de la mujer. Eso no va a cambiar. Pero ella tiene que mostrarle a ella el amor de Cristo en su corazón, que ha sido derramado en su corazón. Entonces él tiene que ver que un cambio genuino en ella, y no solamente cuando le conviene. Porque hay señoras que nomás cambian y aman al esposo cuando el esposo les da dinero. Cuando les compran lo que ella quiere, pero cuando no les compran nada, no lo aman. Y quiero hablar claro con esto, ¿no? Porque así es como se tiene que predicar la palabra de Dios. La esposa debe de amar a su marido, le dé o no le dé. Cuando hay frijolitos y cuando hay, ¿verdad?, carne. Cuando hay para ponerle café, leche al café, y cuando no hay. A veces el café es solamente sin azúcar y sin leche porque no hay para más. Pero ahí están, tienen que amar. Entonces, una madre que abrazó la herencia de su mamá. Se da cuenta el poder, el impacto que tiene una madre, porque en el hogar judío la madre siempre estaba en casa y era la que encargaba de darle el mayor tiempo a sus hijos. Por eso la que es madre tiene que entender que aquí ya no vive para agradar a los demás, vive para educar a sus hijos y agradar a su esposo. Porque hay mucha gente que cree que la vida se trata solamente, ¿verdad?, de tener hijos y hay que mirar la televisión todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, mirando televisión. Pregunta,
¿Cuáles valores tienen esos niños, esas niñas en su corazón delante de Dios? Las cosas no se dan así porque se dan. Mire, aquí yo quiero que vea esto. Ya voy terminando. Porque Timoteo es un pastor al quien le están dando estas cartas. El apóstol Pablo. Pero él no se convirtió en pastor de la noche a la mañana. Se convirtió porque lo formaron en casa. La gente quiere llamado, pero no se quiere preparar. La gente quiere que Dios lo use, pero no quiere ni leer la Biblia. Entonces, él recibe una formación en su hogar y ahora tenemos aquí a un pastor a quien le están enviando cartas y se las envía Pablo. Es decir, los llamados no se dan de la noche a la mañana. Las cosas buenas no surgen porque las queremos solamente, surgen porque hubo un trabajo previo. Usted quiere ver que Dios use a alguien. Ese alguien tiene que pagar un precio para que Dios lo use. No porque tiene que ganarse la salvación. No, tiene que leer, tiene que orar a Dios, tiene que buscar la presencia de Dios para que Dios lo respalde cuando predique. Entonces la gente piensa que nomás es de tomar un micrófono y hacer las cosas. No, eso lo hace un profesional. Si queremos un buen maestro de ceremonia que no pare de hablar aquí, nos tenga entretenidos toda la noche, hay que traer un profesional. Pero aquí no se trata de ser profesionales, se trata de una formación que este joven había tenido en su hogar y se lo había dado su madre. ¿Se da cuenta del impacto que una madre tiene en la vida de sus hijos? La influencia que tiene en la vida de sus hijos. Le enseñó la fe en Dios, le enseñó la palabra de Dios. Dice que había, no se sabe si había una gran cantidad tal vez de sinagogas ahí. Quizás ni sinagogas había judías. Entonces le tocaba a la madre enseñar a su hijo la palabra de Dios. La pregunta es, madres, ¿le estamos enseñando a nuestros hijos correctamente la palabra de Dios? Porque si usted ve que su hijo miente y usted no lo corrige, usted no le está enseñando la verdad a él. Si usted ve que su hijo es un malcriado y no lo corrige, usted está haciéndole mal y está en contra de la palabra. Porque aquí hablamos de una mujer que formó a un pastor, pero ese pastor no crea que siempre le dijeron sí a todo. Cuando era joven y hijo, ¿verdad?, bajo techo de su madre, todo lo que su madre le mandaba hacer tenía que hacerlo. No era alguien que andaba huyendo del hogar y se fue a temprana edad del hogar porque no quería sujetarse. Era alguien que fue formado. Porque Pablo dice, tus lágrimas son genuinas. Tú no lloras de mentira. Tú no lloras porque te conviene. No, tú lloras porque eres genuino. Pablo lo tomó a él como un hijo espiritual. Lo tomó como alguien a quien cuidarlo. Y sabía, Pablo lo conoció quién era. Pero este producto acabado que Pablo está viendo, primero fue formado en la casa con mamá. Porque el padre no era judío, no abrazaba la palabra de Dios, era su madre y anteriormente su abuela. Entonces, queremos lanzar hijos que sean de provecho en la sociedad, hijos que sirvan a Dios, hijas que sirvan a Dios, hijas que conozcan a Dios. Tenemos que corregirlos desde pequeños con la palabra de Dios. Cuando hay que darles amor, hay que darles amor. Pero cuando hay que disciplinar, hermano, con la palabra del Señor. Si hay que exhortarlos con la palabra de Dios. Pero no podemos decir, ay, es mi hijo, y todos sabemos que los niños se equivocan. No, desde pequeño se endereza el arbolito. Si no se endereza de pequeño, ya grande no lo va a poder hacer que llegue donde usted quiere que llegue. Porque ya está gruesa la raíz, ya está grueso el tronco. Ya no lo doblega. A los niños se les pone un límite. Y Timoteo tuvo que vivir bajo todas esas estrictas normativas. Pero ¿sabe qué? Le funcionó. Le funcionó porque la madre le enseñó bien. Lo educó correctamente. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero tú persiste, le dice Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, dice, has sabido que las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Evidentemente él fue enseñado, ¿verdad?, en las escrituras como los judíos las mandaban, pero ahora que creyó en el evangelio, ahora Pablo le dice, esa misma escritura que tú aprendiste desde pequeñito, que te enseñó tu mamá, hoy te puede hacer sabio, te puede dar la salvación. Él está haciendo el cambio de la manera como le enseñaron, según su madre, según la creencia, y ahora que está en Cristo Jesús. Pero el trabajo lo hizo la mamá. ¿Se da cuenta? Que el hijo se puede apartar, el hijo puede irse a pecar, pero si lo formaron bien en casa, un día esa palabra va a surtir efecto. Un día esa palabra va a transformar su vida. Porque Dios no envía su palabra para que regrese vacía. Toda palabra que le envíe regresa con fruto. Hace lo que tiene que hacer en la vida de la persona. Entonces, no tengamos en poco el poder, la influencia que ustedes tienen, madres, sobre sus hijos, sobre nuestros hijos, es increíblemente grande. Y si ustedes tienen la oportunidad de influenciarlos a ellos, influyanlos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma. La palabra de Dios es la que nos moldea el camino. No podemos vivir una vida, ¿verdad?, insípida, sin sal. La sal la da la palabra de Dios. Es la que pone el sazón. El hijo puede ser como dice, ¿verdad?, el Eclesiastés, Salomón hablando, dice, sobre toda obra, sea buena o sea mala, dice al final de Eclesiastés, tengan en cuenta que Dios la traerá a juicio. Sea bueno o sea malo lo que hayas hecho, te van a dar la cuenta por eso. Y le está hablando a los jóvenes. Entonces, el joven es formado en casa. Si el joven le gusta andar todo vestido, todo guandangón ahí, todo parece cholito y todo eso, entonces, ¿qué es lo que la mamá tiene que hacer? No, hijo, aquí las cosas se hacen como tiene que ser. Usted tiene que vestirse como un hombre, un caballero, un hombre respetuoso. ¿Usted cree que le va a tener el mismo respeto a una persona que ande bien presentable, a una persona que ande toda guandangona? Un muchacho que se dirija hacia los demás, a los adultos hoy en día, los muchachos no respetan. Ya no dicen ni con permiso. Pasan abarrajándolo a uno y no dicen ni buenas tardes, buenas noches, nada. ¿Qué pasa? ¿El trabajo de las madres ha menguado? ¿No se está haciendo el trabajo bien? Bueno, yo entiendo que hay casos que están en una guardería los niños, o solo con la nana, con la niñera. Y la niñera en lo que puede les da un poquito de educación. Yo entiendo eso. Pero ¿qué con los que están en casa? Con su madre. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Porque aquí tenemos una gran mujer de fe que influenció la vida de Timoteo, pero para bien. De las que poco se habla en la Biblia, pero que hizo un trabajo que mandó un pastor para la sociedad. Lo preparó desde pequeño. Nunca usted, porque la gente diga qué van a decir, mejor que digan algo, que digan que usted, ¿verdad?, está pidiendo oración el día de mañana. Hermano, pido oración porque mi hijo pasó esto y esto. Amén, vamos a orar por ese problema. Nunca usted venga a presumir aquí, ¿cómo usted, hermano? ¿Todo está bien? No, todo bien, hermano. No seamos así. Así no se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan enfrentándolos, declarando el problema. ¿A poco Dios lo perdona a usted porque usted le diga, Señor, tú sabes que no he pecado, cuando usted ha pecado? Usted tiene que confesar su pecado delante de Dios. Y si no lo confiesa, usted no recibe el perdón. No es escondiendo las cosas, es siendo realista de lo que pasa. Amén. ¿Cómo nos gustaría ver a nuestros hijos en el futuro? Alguien dirá, bueno, a mí me gustaría que fuera bombero, mi hijo, policía. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto
¿cuánto le gustaría ver a un hijo sirviendo a Dios aún más que nosotros? Oh, el hermano de Dios sabe en esto. Oh, pero el hijo de Dios lo usa en esto, en esto y en esto. Imaginen qué bonito, ¿no? El hermano hablaba en lenguas, pero el hijo profetiza. Ya va más allá. Pero ¿dónde comienza la formación? Con las mamás. Porque las madres, los matrimonios aquí que trabaja él y ella está en casa, es a ella que le toca influenciar más en la vida de sus hijos. Y si la mamá solo se la pasa viendo telenovelas, solo se la pasa viendo cosas desagradables a Dios, lo mismo hacen los hijos. Hello. Se fueron los amenes. Si la mamá miente todo el tiempo, los hijos mienten también. Ay, hijo, ¿por qué mientes? Mira, el pastor está ahí, te va a ver. Y, no, el niño aprendió de algún lugar. Las conductas se aprenden. Los niños imitan lo que nos ven a nosotros. Si la mamá no quiere orar en casa y solamente ora poquito cuando viene a la iglesia, lo más probable es que los niños tampoco oran. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que son cristianos y les da vergüenza orar en público por los alimentos cuando van a comer. De todo lo bueno, y con mucho respeto lo digo, donde yo trabajo, creo que soy el único que ora por los alimentos. Todo el mundo solo llega a saciar, a llenar el tanque. Y entre ellos, yo sé que hay algunos que dicen que son cristianos y que van a la iglesia y digo, ¿por qué no oras? Ahora, yo como pastor, ahora digo, no son mis ovejas, no lo voy a corregir yo, que lo corrija su pastor. Porque yo no me tengo que meter en un rebaño ajeno. Pero uno dice, ¿qué formación nos han dado? Así que hermanos, hermanas, una gran mujer de fe. ¿Cómo quiere ser usted recordada cuando ya no esté en este mundo por sus hijos? Es la pregunta del millón. ¿Cómo usted quiere ser recordada cuando ya no esté en este mundo por sus hijos, por sus nietos? Porque yo estoy seguro que Timoteo hablaba y decía, mi abuela Loida siempre decía esto, la palabra del Señor, la palabra del Señor. El otro día estaba yo en un lugar y el muchacho que estaba teniendo en la caja a manera de broma lo decía, pero él siempre decía, como decía mi mamá, los remedios para todos los problemas es Cristo Jesús. Lo hacía de una manera burlona, pero él estaba hablando algo que le enseñaron en casa. ¿Por qué? Porque aquel hijo en apartado no se le olvida lo que aprendió. Así que una gran mujer de fe, póngase de pie.